Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la clase de Ven, sígueme con el hermano Picuasi. Esta semana precisamente vamos a estar estudiando los capítulos 7 al 10 en el libro de Mosía. Recordarán ustedes que rey Mosía apenas ya era el nuevo rey recién ungido, o digámoslo así, recién llamado, nuevecito. Entonces, en un periodo que el rey Mosía estaba quizás empezando a poner en orden, quizás acoplándose a su nuevo llamamiento, eh, tuvo quizás alguna inquietud de parte de los habitantes del pueblo. Entonces el deseo de la gente era que querían saber qué había pasado de un grupo de personas que habían partido hacía mucho tiempo a la tierra de Lei Nefi. Entonces, esta ciudad pues previamente había sido habitada por Nefi, ¿no? Luego pues por los siguientes reyes que habían preservado pues a su pueblo hasta que pues un rey llamado Mosía también, él tuvo el mandamiento de salir de esa tierra, o sea, advertido por el Señor salió y pues guiado por el Espíritu Santo llegó a la tierra de Saraemla. Entonces, bueno, de ahí la historia sigue que rey Mosía tuvo a su hijo rey Benjamín. Este Benjamín también tuvo tres hijos, Mosía, Erolum y Elamán. Entonces, Mosía fue llamado, o sea, recibió el llamamiento de ser el rey. Entonces, hacía 3 generaciones que, o sea, nada sabían, ¿no?, de la gente que había pasado. Sin embargo, un hombre que se llama Zenib, él había partido hace algún tiempo para, de alguna manera, quizás poseer la tierra de Lei Nefi. Entonces, eso era la inquietud del pueblo que necesitaban saber. Así que Mosía también, pues para cumplir los deseos de su pueblo, escogió a 16 hombres, a los más fuertes. Ahora sí que hablemos tanto físico, emocional y espiritualmente, por supuesto. Entonces, de estos 16 hubo un hombre llamado Amón, un hombre fuerte y poderoso que estaba presidiendo esa emboscada, o sea, ese viaje. Entonces, era muy importante que alguien presidiera, ¿no?, para poner en orden, quizás más que todo para cumplir con la voluntad del rey Mosía. Entonces, esta emboscada pues llegaron a la colina cerca del collado al norte, la tierra de Shilom, y allí plantaron sus tiendas. Entonces Amón dijo, bueno, tomaré a 3 hombres, a 3 hermanos, y descenderé hasta la tierra, hasta la entrada de la tierra. Y ahí pues el resultado de esta historia es que ellos fueron encarcelados, o sea, la guardia los apresó y fueron atados y encarcelados. Entonces, después de estar en la cárcel 2 días, ellos fueron llevados a, al frente del rey, ¿no? Y este rey, pues ahí estaba, ¿no?, que se llamaba Limi. Entonces él se presenta, dice, bueno, yo soy Limi, soy hijo de Noé, quien fue hijo de Zenib, el mismo que salió de la tierra de Saraemla para heredar esta tierra que era la tierra de sus padres, y el cual fue hecho rey por la voz del pueblo. Entonces, y ahora dice, bueno, pues, ¿cómo así se han atrevido a aproximar hasta el muro principal de la ciudad? ¿O qué están haciendo aquí? Lo bueno es que cuando, pues, ustedes fueron tomados por los guardias, estuve ahí, si no os habría permitido que ejecutaran. Dice, ahora, bueno, les permito que ustedes puedan hablar, dice, ¿no? Entonces le está dando la oportunidad para que pueda dirigir la palabra al rey. Entonces Amón habló osadamente, dice, ¿no? Eso significa que Amón tuvo con mucha cautela, empezó a dirigirse al rey. Entonces, realmente eso es lo que en el versículo 12 precisa, dice, oh rey, estoy muy agradecido ante Dios hoy día por estar vivo aún
y porque se me permite hablar y trataré de hablar osadamente. Entonces él mismo dice, muchas gracias por permitirme hablar y por estar vivo aún, así que voy a tratar de hablar, o sea, de forma calmada, de forma muy tranquila. Entonces, bueno, él se presenta, ¿no? También soy descendiente de Saraemla y he venido del mismo lugar para indagar acerca de los hermanos que Senib trajo de aquella tierra. Entonces, al escuchar estas palabras, Limi, su corazón empezó a cambiar, o sea, su corazón se puso bastante triste. Y lo que dijo es, entonces haré que mi pueblo también se regocije. Aquí quizás en esta parte nosotros la lección que podemos sacar es cuando nosotros recibimos una buena noticia en el ámbito familiar, en el ámbito del liderazgo, siempre tenemos que ponernos felices y luego eso comunicar a nuestra membresía, así como también a nuestra familia, ¿no? Dependiendo de en qué situación yo esté, sea puede ser en el ambiente laboral, en el ambiente de estudio también. Cuando escuchamos, por ejemplo, que saqué una buena nota o hay una oportunidad para mejorar una nota, entonces compartir eso a los compañeros. O en el trabajo, si alguien tuvo un ascenso, entonces compartir esa alegría, ¿no? Compartir esa alegría o de alguna manera o de muchas formas podemos regocijarnos junto con nuestro equipo de trabajo, junto con nuestro team. Muy bien, entonces la oportunidad que da Limi es al día siguiente realiza una reunión y se los comunica. Dice, bueno, ahora sí estamos felices, oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos. Estoy en el versículo 18 del capítulo 7. Dice, el tiempo y ya no está tan lejos, está muy próximo, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos. A pesar de que nuestras luchas han sido en vano, sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Y me gusta mucho este versículo porque eh, en nuestra vida quizás podemos sentirnos así como Limi, como rodeados de las aflicciones, de las pruebas de la vida, pero podemos decir, sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Entonces a veces quizás estamos batallando de la misma forma en un ciclo repetitivo, pero quizás no estamos mejorando, no estamos cambiando algo para vencer esa lucha. Entonces lo que yo puedo aprender aquí es que siempre debemos de tener una lucha eficaz para vencer a las adversidades de la vida. Muy bien. Luego en el 19, entonces él nuevamente les anima, dice, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto y muchas otras cosas hizo él por ellos. Entonces aquí prácticamente lo que hace es predicar a su pueblo, o sea, miren, confiemos en ese Dios, depositad vuestra confianza, dice, en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el mismo Dios que libró al pueblo de Israel, que sacó de la tierra de Egipto. Entonces, era bastante persuasivo este hombre, Limi, y la historia habla que él fue hijo de Noé, y ustedes sabrán quién fue Noé, ¿no? Pues un hombre bastante inclinado a desobedecer los mandamientos de Dios, y este Noé fue hijo de Senib. Entonces Senib, en el capítulo 9 él empieza a compartir su experiencia, dice, vamos a hablar ahorita acerca de Senib. Entonces Senib dice que habiéndose aprendido en todo el idioma de los nefitas y había escuchado, dice, algo de la tierra de Nefi, de la primera herencia, entonces él, o sea, tuvo un exceso de celo, dice, o sea, quiso, o sea,
sí o sí heredar esa tierra. Así que él, junto con otros seguidores más, fueron y empezaron a poseer esa tierra. Dice que Senib hizo un trato con el rey de aquella tierra y pues el trato fue, digamos, no muy favorable para el grupo de Senib, porque ellos tenían que tributar la mitad de todo lo que ellos, o sea, producían, sea bien fuesen granos, en, en animales y en toda cosa que ellos producieran, la mitad tenían que tributar al rey Lamán. Entonces eso hizo que fuese una carga para todas las familias que vivían en aquel entonces. También Senib cuenta acerca de su espiritualidad en el versículo 3 del capítulo 9. Dice, fuimos heridos con graves aflicciones, dice, con hambre y muchas aflicciones porque éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. Entonces ellos quizás se incluye, ¿no? Él también dice, o sea, éramos lentos en acordarnos del Señor. Entonces, sin embargo, él aprendió a depositar su confianza en el Dios de Israel. En el versículo 17 le empieza a decir una frase en particular que yo aprendí en esta clase. Dice, sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas. Recordarán que como mencionamos, Senib estaba viviendo un tiempo bastante difícil porque les era difícil, ¿no? Les era difícil y a pesar de eso el rey Lamán fallaba en sus tratos y hacía que pues, sus soldados cayeran sobre la gente de Senib. Eso hizo que eh, empezara una batalla o empezara una pelea. Entonces, sin embargo, Senib dice, o sea, salimos con la fuerza del Señor. Y él empieza a utilizar esta frase reiteradas veces. Y en el 18 dice, y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones, salimos con su fuerza. Entonces, él habla de salir con la fuerza del Señor, ya no quizás confiando solo en el brazo de la carne. En el versículo 10 del capítulo 10 dice lo siguiente, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Y los lamanitas no sabían nada acerca de la fuerza del Señor. Mire, entonces, eh, tuvo un cambio drástico, ¿no? En un tiempo está bastante inclinado a las cosas temporales, a las cosas mundanas, digámoslo así, a las cosas del mundo, pero él empieza, debido a la prueba, a la aflicción que el rey Lamán les impone, él, o sea, se acerca al Señor. Y nosotros siempre por eso es que debemos de preguntarnos cuando tenemos una prueba de cualquier tipo, siempre debemos decirnos, o sea, ¿en qué sentido voy a acercarme más a Dios? Quizás mis oraciones van a ser más sinceras, mi estudio de escritura va a ser más espiritual o mis ayunos van a mejorar, no sé. Pero aquí el hecho es que Senib aprendió a confiar en la fuerza del Señor. Imagínense, o sea, hace algún par de meses él está bastante inclinado en las cosas temporales, pero Dios le pone la prueba y eso hace que él pueda aprender un nuevo concepto, de manejar un nuevo concepto, de confiar en la fuerza del Señor. Y me gusta la particularidad que él tiene, o sea, confía en la fuerza del Señor, dice. El Señor nos favoreció porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó. Entonces, realmente sé que Dios nos da pruebas, así como a Senib, pero con la finalidad de acercarnos a Él. Al final del día, los únicos beneficiados tras una prueba, una aflicción, somos nosotros, porque nosotros vamos a estar con su fuerza. Bueno, fuera ideal que cada uno de nosotros podamos aprender ese concepto de, de la fuerza del Señor.
Finalmente, él en el capítulo 10 del versículo 19 dice así: los animé a que salieran a luchar con toda su fuerza y pusieran su confianza en el Señor. Entonces, al final del día tenemos que depositar, quizás dar luchar con toda nuestra facultad, dones y talentos, pero confiar en el Señor. Eso es lo que aprendí en esta lección de esta semana del 6 al 12 de mayo en Mosías 7 al 10, la fuerza del Señor. La fuerza del Señor proviene de la expiación de Jesucristo. Es ese poder habilitador y fortalecedor cuando nosotros nos hallamos quizás hundidos en la desesperación, en el estrés, en muchas cosas otras negativas. Puede ser una adicción también, puede ser algo que yo no pueda dominar. Entonces es ahí que como CENIV tenemos que aprender a confiar en la fuerza del Señor para surgir, para salir adelante, innovar y ser una luz para los demás y seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, realizó su expiación bendita, su expiación infinita en el Getsemaní, luego su muerte en la cruz y pues terminó con la resurrección, haciendo posible que un día nos levantemos del cementerio, de la tumba. Gracias a su poder del sacerdocio, un día nos levantaremos y tendremos un cuerpo perfecto de carne y huesos y estaremos preparados para dar un informe de toda nuestra vida. Y es importante por ello que nosotros podamos ejercer fe en Jesucristo, arrepentirnos diariamente para que en el último día Él pueda ser abogado ante el Padre, tal como Él mismo lo dice. Soy vuestro abogado ante el Padre, afirmó Él. En el nombre de Jesucristo, amén.